por las preguntas y creo que vamos a continuar con la siguiente presentación para no atrasar Sí. el horario. La siguiente expositora es Graciela González Frías. Sí, sí está en la sala, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Ella es profesora del CIMAT en México y nos va a presentar the statistic of the COVID-19 pandemic in Mexico and the problems for building predictive models. Bueno, voy a compartirla. Adelante. A ver. ¿Dónde la desktop? Bueno. No me deja compartirla, no sé por qué. A ver. Graciela, ¿tu presentación va a ser en inglés o en español? Voy a hablar en español, la presentación está en inglés, pero no sé por qué no me deja compartírtela. Así. Portion of screen. No. Aquí está. Ese, acá. A ver. No sé si ya la ven. No, todavía no. Ah, sí. Es que hace un segundo sí podíamos, no sé qué pasa, estas cosas, ¿no? Como dicen, la mala suerte siempre acompaña. Son los duendes de la informática. Sí. Exacto. Pues Sienten el miedo cuando uno está bajo presión. me va a dar un quit y reopen a ver si entramos, porque creo que es lo que necesita, una cuestión de seguridad. Bueno, es que como es la red de mi computadora de la CIMAT, tiene demasiadas, ¿cómo se dice? Firewalls y cosas de este tipo, y a veces eso falla. Aunque yo uso Zoom en casi todo, entonces no sé. Si quieres. Acá. Si quieres allá, ándale. Voy a poner la otra computadora en un segundo. Sí, no me deja poner, ya ni siquiera me deja conectarme. A ver, ahora sí, creo que ya está. ¿O ya lo ven? Sí, sí. Ok. Tal vez pantalla completa, si quieres. Sí, voy a intentar eso para que ya esté así más. Ahí lo tienen bien, ¿no? Se ve la presentación, pero no como en pantalla reducida, pero si te parece, sí está ahí. Pues ya acá en la mía aparece control L y se extendió. Creo Bueno. que tienes que compartir todo el escritorio, todo el desktop. Creo que compartiste solo Adobe. Es que me da a escoger solamente, no me da a escoger toda la pantalla. Toda la computadora, quiero decir. Okay. Pero a ver, déjame lo intento otra vez. O a lo mejor perdemos más tiempo. Bueno, o dale así, tal vez, para Sí, evitar yo el creo que sí atraso. lo alcanzan a ver, Sí, ¿no? sí, sí se ve, Ok, sí. perfecto. Bueno, entonces, Adelante, gracias. Adelante. ok, para no entretenernos más con esto, ¿no? Bueno, este es un trabajo que empezamos hace un buen tiempo, con una situación que, ya se cambió la pantalla. Bueno, parece que no está obedeciendo mi cambio de pantalla. Oh my God. Ponlo allá, ponlo tuya. Voy a cambiar de computadora, espera un segundo. Listo. Quítale la.
Ahí está. Ahí se ve perfecto. Ahora sí. Se ve Perdón, perfecto. perdón Sí, por la situación. Y bueno, les digo, es un trabajo que hicimos en forma conjunta porque de alguna forma, pues la verdad empezamos jugando, vamos a decirlo así, porque todos de alguna manera dijimos, bueno, ¿qué está pasando con esto? Etcétera, etcétera. Y después se nos llamó por parte de lo que llamamos acá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Salud Federal, y nos pidieron de la noche a la mañana, necesitamos números, queremos ver esto, queremos ver aquello, y era viernes de dolores, como se llama acá, en plena, empezando la Semana Santa, y lo querían para el lunes de la Semana Santa, todas las cosas, ¿no? Entonces era un poco apresurado, y entonces pues lo que hicimos en ese momento fue comenzar con modelos que son de modelos de crecimiento. Revisamos lo que había en la literatura, pues vimos y usábamos las bases internacionales, que era lo único que estaba disponible y a nivel país. Y bueno, implementamos estos modelos de crecimiento con el GOMTERS, sobre todo para los estados, pero más que nada para las zonas metropolitanas, que era el apuro fundamental en México, en ese punto pues que era el marzo más o menos, ¿no? Principios de abril, que empezó toda esta situación, ¿no? Pero más bien marzo. Y bueno, lo más importante es que cuando empezamos a tener información de México, la única información disponible y a la fecha eran los casos hospitalizados y en hospitales públicos, lo cual es bastante restrictivo para poder construir algunas de las cosas, sobre todo el modelo GOMTERS. Bueno, pues sí te va a dar información, pero pues es la información que va a estar restringida a ese subgrupo, ¿no? Vimos que, bueno, pues no era tan malo, sobre todo al principio, en las primeras etapas. Lo hicimos a nivel internacional, lo hicimos a nivel nacional. Ahí está la comparación entre Alemania y Brasil. Ustedes pueden ver que las tasas de crecimiento las sigue bastante acorde. Tenemos capacidad para hacer intervalos de confianza, incluso si ven en Alemania no hay, o sea, están puestos los intervalos, nomás que no se ven. Coinciden exactamente con la derivada de la función de GOMTERS, y pues en Brasil obviamente se ve muchísima más variación, los ritmos de inicio son distintos, el cero es ficticio, ¿verdad? En ese sentido, un cero para un país no es el mismo el cero que para el otro país, ¿no? Y bueno, al final, pues el problema es ese, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿qué más podemos decir si solamente tenemos esta información? Y pues por muy buenas cuestiones que pudiéramos sacar, las predicciones en última instancia eran estables solamente para periodos muy cortos, como de 5 a 7 días. Sí podíamos calcular la asíntota y ver más o menos cuál iba siendo, debido al crecimiento, cuál podía ser la predicción a largo plazo, pero es un parámetro súper inestable en esta cuestión. Por otra parte, lo que hemos hecho, pues, fue ver también otro tipo de situación, que es ¿qué ventajas teníamos? Pues teníamos la ventaja de que sí podía más o menos ajustarse a diferentes regiones. Era posible incluir intervenciones de cierto tipo, y las intervenciones pues fueron precisamente las restricciones que el gobierno impuso para la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues incorporamos efectos aleatorios para poderlo manejar de una mejor manera. Pero pues en última instancia, como les digo, eres extremadamente sensible sobre todo a los valores iniciales. Algunos tipos de intervenciones ya empezaron a generarte que, bueno, había que usar mezclas de GOMTERS. Otra cosa que es claro es que la suma de GOMTERS no es una GOMTERS, entonces empezamos a hacerlo a nivel de los estados y luego sumábamos a nivel nacional para que fuera un poco más realista el comportamiento. Y en última instancia, para definir políticas públicas, los estados son los que las definían a través de la federación, pero por los estados, ¿no? Entonces, era mucho más importante hacerlo por estados, y a medida que fue apareciendo más y más información, pues se fue acomodando, y claro, obviamente había que acomodar también muchos valores atípicos. Esos valores atípicos aparecieron en todo el mundo. Ustedes acordarán
picos enormes en todos lados. Y bueno, esos los podíamos manejar, pero no podíamos salir mucho más allá de eso, ¿no? Entonces se nos ocurrió encontrar otra cuestión. Estamos todavía trabajando un poco en ello, porque es trabajar dos modelos que tienen primero varias olas, o como lo queramos llamar, y por otro lado tenemos lo que es la tasa efectiva de reproducción, el número efectivo de reproducción, el RDT, que se llama en general, que refleja muy bien el comportamiento o la dinámica, puede mantenerte la dinámica para las diferentes mezclas que vamos a ir obteniendo. Tenemos algunos problemas numéricos ahí, básicamente, porque la información viene muy defectuosa por los estados. Algunos estados reportaban de una manera, otros de otra, y la federación de otra, ¿no? Entonces, el problema de la calidad de los datos ha sido compleja, y por eso voy a concentrarme en el siguiente caso, que fue... primero calculamos el número efectivo. Se sigue manteniendo en la página del CONACYT porque la gente quiere seguirlo viendo. Ahorita les mostramos unos ejemplos. Hemos tenido que hacer ajustes a medida que pasa la cuestión de las diferentes cepas, definitivamente, porque los días de la semana epidemiológica tal cual, así, digamos, del libro de texto de 7 días, pues no respondía aquí. Los R0s, esto lo sacamos de una publicación que está por ahí en las referencias, y pues, lo fuimos ajustando al caso de México, ¿no? No voy a entrar en detalles, es más o menos el tipo de visión que se presenta, porque es como muy ilustrativa. Rojo significa que tu tasa está mayor que 1 en el contagio, y verde que la mediana, cuando menos, ya está por abajo, ¿no? Ahí ven los intervalos de confianza de dos tipos, y presentamos varias situaciones. Una que fue en el junio del 2020, que fue cuando se levantó en México la restricción de estar con el máximo aislamiento, y pues se empezaron a ver los contagios bastante más severos. Esta está puesta por zonas metropolitanas, si mal no recuerdo. Sí. Por el interés que había, porque ahí están los principales recursos de la infraestructura de salud que tenemos en México, ¿no? Y luego pues tenemos ahí, se ve cómo se ve en la Delta en septiembre, que ya empezaba a afectar otra vez. En medio de eso hubo temporaditas, por supuesto, que estuvo todo verde, muy bonito, pero luego otra vez empezaron los rojos. Luego tenemos el Omicron en enero, que fue, yo creo, la parte que nos pegó más, porque se abrió también la frontera con Estados Unidos, de los dos lados. Nunca se cerró de México hacia Estados Unidos, pero sí al revés, siempre ha estado abierta. O sea, y por eso muchas de las zonas turísticas más importantes, y toda la zona fronteriza, yo estoy en la zona cercanas a la zona fronteriza de Nuevo León, y bueno, pues Mexicali, etcétera, iban a tener comportamientos y dinámicas muy distintas. Los Cabos y todos los lugares que son turísticos, Cancún y demás, ¿no? Yo creo que han oído de los grandes escándalos de Cancún con el avión que vino a contagiar un montón de canadienses, etcétera, porque los spring breaks pues se llenan acá también de turismo, ¿no? La última pues es la información, la recibimos semanalmente. Entonces ahí tienen ahorita lo que podríamos decir que ya es el fin de esta última ola, para México, cuando menos parece que se está controlando. También así están todos los estados, no nada más las zonas metropolitanas. Sin embargo, me voy a concentrar en estas dos figuras. Son las dos zonas metropolitanas más importantes. En el Valle de México hay 22 millones de personas. Ciudad de México tiene 9, pero Ciudad de México no es Ciudad de México sin todos los elementos alrededor del Estado de México, que es extremadamente poblado. Y pues tenemos una población altísima. Fíjense que la tasa de contagio ahorita es de 0.09. Han colaborado con el 32.39% de los casos a nivel nacional. Monterrey, que es la zona metropolitana de Monterrey, que son ahorita ya actualmente como 8 municipios. Tenemos 5.2 millones de personas en esta zona.
y pues ustedes ven también que ahorita lo tenemos en 0, ¿sí? Las reglas de cómo se ha manejado en Valle de México y las reglas como se ha manejado en Nuevo León son muy distintas. Primero que nada, aquí ha habido una campaña de vacunación con el apoyo de Texas, impresionante. Se han llevado camiones y camiones y camiones con gente sin pasaporte, ¿sí? Sin visa, escoltados por el ejército, porque el problema es pasar de la frontera, pero del lado mexicano, por el problema de la inseguridad pública que tenemos, que es enorme en esa zona. Y bueno, se está vacunando niños de 5 años en adelante, ¿sí? Cosa que en México está prohibida, por eso hay que pasar a Estados Unidos para hacerlo. Y bueno, las campañas han sido muy importantes, cambiamos de gobernador y cambiaron las políticas y hay una apertura muy grande hacia la relación con Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial y ahorita hablo un poquito más de eso. En Nuevo León es clarísimo, y me voy a concentrar ya en lo que sigue prácticamente en Nuevo León y luego les presento el panorama nacional. En Nuevo León tenemos esta forma que ya ahorita la vimos también en la otra plática, ¿no? De Brasil, que se ve que parecía que nos estábamos ahogando, ¿verdad? Con la cepa alfa, pero resulta ser que pues la delta nos pegó más duro y el Omicron en contagios también, pero obviamente, como sabemos, los parámetros de severidad en el sentido de mandarte al hospital y sobre todo cuidados intensivos han sido totalmente distintos. Sabemos particularmente, tanto en Estados Unidos como en España, porque tenemos un estudio que estamos haciendo muy grande con la gente de España, que incluye a un grupo latinoamericano muy grande, con expediente completo, eso es lo más importante, y totalmente, o sea, con toda la parte genómica de por medio también analizada, pues que en el Omicron, pues todos los que han estado en cuidados intensivos son los no vacunados, básicamente, así, casi el 100%, ¿sí? México tiene una característica mucho más severa de la cual tenemos que hablar, que es no solamente tenemos información incompleta, ciertamente la tasa de reproducción está muy ligada a la movilidad, pues es clarísimo. La mayor parte del contagio nos ha llegado inicialmente, ¿no? por los aeropuertos y por las fronteras y los lugares turísticos, como mencioné antes. Pero pues de ahí en adelante también la falta de responsabilidad en muchos sentidos de la ciudadanía que no seguía los protocolos de manera apropiada, ¿no? Y pues se notan las fechas cercanas a las Navidades y Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la movilidad y la tasa de contagio obviamente están correlacionadas positivamente, pero no es suficiente nada más ver esa correlación para poder hacer cálculos apropiados. Y entonces, pues, lo que dijimos, a ver, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues, que creo que todos han hablado y van a hablar más en la semana de esto, para obtener un tamaño más o menos aceptable, una proyección aceptable de la población susceptible, ¿no? Aquí no se han hecho para nada pruebas masivas de pruebas. Ahora últimamente se hicieron un poco más, pero fue porque ya se sabía que no. Esa información nomás era para saber que puedes defender que, bueno, hay muchos contagios, pero hay poca gente hospitalizada, ¿no? Pero todo el inicio de la pandemia y hasta después del Delta, pues básicamente no. Entonces, lo que hicimos fue presentar un modelo que le llamamos acá, pues así se nos ocurrió, un modelo que le llamamos la calculadora epidemiológica, ¿no? ¿Qué significa esta calculadora epidemiológica? Significa un modelo compartimental, básicamente, un CEIRT, diríamos, que nos permite proyectar la tasa de contagio de una manera más o menos clara y para encontrar el tamaño de la población susceptible y bajo escenarios de exposición distintos, porque cada estado tenía sus políticas y había que hacerlo en principio
de esa manera, o lo puedes extender hasta cierto grado a las zonas metropolitanas, ¿no? De estos escenarios van a depender, pues, eso, ¿no? De las políticas de aislamiento, de la vacunación, de la adopción o no de las medidas en la población y demás, que de alguna manera tenemos algo de información. Tampoco tenemos, sí se publica y se dice a nivel muy global la cuestión de la vacunación, pero si ustedes buscan una base de datos ni en Nuevo León, que se presume mucho, no hay. No la puedes accesar. Tendrías que irte a los PDF y estar copiando día con día más o menos cómo va alguna cosa y ni así porque no te la separan por grupos de edad, no te se la separan por género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es difícil hacer algunas cosas al nivel que uno quisiera hacerlas, ¿no? Entonces, al final empezamos con varios escenarios. Ahorita ya vimos que para la situación actual trabajar 2 es más que suficiente, y restringido significa que de alguna manera se sigan algunos de los protocolos, y el no controlado es que la gente pues anda libremente en la calle como quiere, en los autobuses, en todas partes, y vas en el avión y se baja todo el mundo la mascarilla porque no puede respirar, y pues ahí estamos todos respirando, ¿no? Lo del otro. El modelo más o menos se ve así. Esas dobles cajitas rojas significan básicamente un truco nada más para darle mayor flexibilidad al modelo para los tiempos de contagio. Hay 4 cajas en cada una de esas. Separamos en 3 grupos de edad, los que pudimos, de acuerdo a todo el resto de la información disponible. No son los ideales, pero pues era lo que podíamos controlar en términos de todas las otras niveles de información que necesitábamos para obtener niveles y valores razonables de estos parámetros, ¿no? Y bueno, en principio se ve más o menos así como lo ven aquí. Fue, digamos, la imagen grandota. En otras palabras, separamos en 4 grupos, de 0 a 9, de 10 a 59 y mayores de 60. Tuvimos que tomar de 10 a 59, les digo, no porque quisiésemos, sino porque después era muy difícil conjuntar otras fuentes de información. ¿Qué nos dan esas 4 cajas? Nos dan todas las formas de posible infección: asintomáticos, síntomas leves pero que no vas al hospital y te quedas en casa, y los hospitalizados pero que no requirieron cuidados intensivos, y los que fueron a cuidados intensivos. La salida de esto pues son los recuperados, desgraciadamente los decesos también, y por supuesto lo que queda de susceptibles en esta cuestión. Si recordamos la gráfica de Nuevo León que les puse, es clarísimo que hay 3 cambios fundamentales en los parámetros, una cosa que estaba preguntando ahorita al final, y sí, nosotros lo que hicimos fue ahora tratarlo como 3 modelos distintos, tomando en cuenta precisamente la cantidad de vacunados que hay, quitando obviamente los decesos como parte de los susceptibles, que no son extremadamente grande el número con respecto a los recuperados y los que todavía quedaban listos. ¿Por qué? Pues porque realmente hay recontagio, pues si lo vemos de un punto de vista epidemiológico mucho más severo, pues es como si hubiésemos tenido realmente 3 epidemias, porque típicamente no se recontagia uno de la misma, y el número de casos reportados realmente en el mundo y a lo mejor es porque no se había visto si era la misma cepa o no, no, fueron mínimos como para pensar que no podemos asumir que en principio no tiene recontagio del alfa, no tienes recontagio del delta y no tienes recontagio del ómicron, pero tienes contagios de esas hacia todas las otras, ¿sí? Que es lo más grave del caso. Al final, si ustedes contaran todos los numeritos, todas las letritas que pusimos ahí, que son los mismos parámetros que típicamente se usan en este tipo de modelos compartimentales, hay 21 parámetros, solo 5 de ellos no son funciones del tiempo. Y eso es lo que nos ayuda a hacer esto. Y sí, aquí volvimos a meter a todos los susceptibles y a reparametrizar
en cada caso con respecto a cómo se comportó cada etapa y por supuesto la reparametrización que implicó para todos los casos que iban a estar o no hospitalizados, el mayor o menor peligro de muerte, etcétera, ¿no? En el paper que enunciamos aquí abajo, que salió, bueno, lo hicimos y lo mandamos, mejor dicho, desde febrero del año pasado, pero bueno, pues por efectos de la misma pandemia y demás, termina siendo publicado apenas ahorita en 2022, y si ustedes quieren leer ahí un poco más, esta presentación se las voy a dejar allá también, por supuesto, pues podrían ver los detalles específicos de cómo se hizo de la parametrización de la primera parte, que fue para el alfa, básicamente. No sé cuánto tiempo me queda. El beta, por ejemplo, es importante decirlo, es proporcional a la tasa de contagio. El sigma que pusimos ahí en la gráfica, que no quiero repetir mucho para no irme más para atrás, nos da flexibilidad para los periodos de latencia, y nos permite aproximarlo también por una gama en ciertas cajas, como son las dos, que les dije, las dos cajitas rojas son nada más para permitir este periodo de latencia un poco más flexible. Y las alfas miden la severidad de la enfermedad y están controladas en principio, o estaban, pues, porque primero tuvimos que inicializar esto, estaban controladas con la tercera y la cuarta caja. Esas sí las podíamos calibrar con los datos de los hospitales, al menos de los hospitales públicos, ¿no? Y pues como la suma da 1, pues no era tan difícil encontrar cómo pasar la información a las otras dos cajas que nos faltaban, que eran las menos graves, las que no están hospitalizadas. La gama esta pues nos da una distribución que nos da los tiempos de infección, y esos tiempos definitivamente, como nosotros los podemos controlar, pues los hemos tenido que reajustar con las 3 cepas que hemos mencionado. También los deltas, que tiene que ver con los tiempos a la mortalidad, que también han sido distintos. Y bueno, eso lo hemos tenido que estar averiguando con datos que no son propiamente públicos, ¿sí? Sino que, bueno, gracias a que el CONACYT nos ha prestado la facilidad, por el interés que ellos tenían para también de saberlo y controlarlo, pues tenemos un poco más de información en ese sentido. Los escenarios de exposición pues han dependido de muchas cosas, como ya lo mencioné antes. Los parámetros beta y demás se pueden llevar incluso ahora hasta a nivel de municipio, para lo cual tendríamos que agregar, además de lo que dice en la primera frase, que es la exposición a los escenarios y la tasa efectiva de reproducción, pues tendríamos que agregar la población por grupos de edad, lo cual no es complicado. El problema es que al principio pues había para muchos de los municipios prácticamente 0 casos, y entonces pues estaba uno en cierta forma nada más metiéndole ruido al modelo, y por eso el mínimo el mínimo nivel, perdón, que trabajamos hasta ahora ha sido a nivel estado. Y como les digo, como las políticas se dictan a nivel estado, las políticas de restricciones y demás, pues en última instancia hace más sentido hacerlo ahí, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya más o menos lo comentamos ya en términos generales. Hicimos algunos, y estas están en el paper, hicimos algunos workflows para que se viera un poquito cómo era toda la dinámica de la reparametrización y cómo entraban los tiempos y demás. Y creo que mejor unas gráficas podrían ser más ilustrativas que esto, pero sin embargo para información general ahí lo dejamos, ¿no? Entonces para Nuevo León, por ejemplo, tenemos 2 escenarios, el no controlado y el restringido, y lo que ven así de manchitas grises, lo hicimos con análisis de datos funcionales para generar incertidumbre alrededor de las curvas, que son como del 95% más o menos, y pueden ver un poquito
que para el final de la pandemia, bueno, del Omicron, pues se ajusta bastante bien los valores que estábamos observando. O sea, se replica prácticamente la gráfica. Claro, aquí está en otra escala. La gráfica que vimos de Nuevo León al principio, que eran los datos, ¿no? Que nos sirven de testigo en general para ver que estas cosas están siendo racionales en sus proyecciones. ¿Sí? Y ese es el total, este es el total de infectados. Ustedes pueden ver la unión de los tres olas ahí, y más o menos coincide con lo que muchos otros estudios han hecho, no necesariamente nacionales. Tenemos ahí como 3 millones y pico en el peor de los escenarios, de los 5.2 millones. No, bueno, Nuevo León no son 5.2, la zona metropolitana sí, somos 5.6, de todos modos todos estamos metidos en esos 8 municipios, ¿no? En última instancia. Dale. Esta gráfica a lo mejor también es importante porque lo que hace uno es ver dos gráficas, que es los observados contra lo que predice el modelo. Y en general, pues no hay mucha diferencia, pero también esto es porque los datos de los observados son solamente hospitales públicos. Y en Nuevo León en particular tenemos una infraestructura de salud impresionante a nivel privado, ¿sí? Ahora, claro que necesitas tener seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Para poder, o ser rico, muy rico, para poder entrar a un hospital privado. Pero sin embargo, algunos de los hospitales privados estuvieron dando servicio al público en la época más difícil de la pandemia, ¿no? Graciela, disculpa. Sí. Nada más para avisarte que te quedan, o sea, vamos a hacer 5 minutos extra, unos 5 o 6 minutos extra y unos 5 de preguntas para no atrasar la sesión. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Sí, Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, el número total de muertes que se tiene aquí es bastante, que es parecido al que publica el Estado. Pues, está entre 23,000 y 24,000, dependiendo del escenario. Ha habido mucho control realmente en ese aspecto, no tanto como quisiéramos, porque tampoco, no quisiera ser de la estadística que está allá arriba, porque sobre todo gente de edad mayor, pues fue la que más murió. Y bueno, también hemos hecho otros trabajos porque hemos estado trabajando en esta situación no solamente del exceso de muertes, sino en muchas. Tenemos un dashboard junto con la Texas A&M, porque una de las cosas más afectadas y muy fuerte para nosotros, pues es la relación comercial con México y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues se creó este programa. Ahorita vamos ya en la segunda fase de este programa. Y bueno, se tienen muchas gráficas binacionales y sobre todo los efectos en frontera pues que en este caso para México sería Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila principalmente, y del otro lado con Texas, y del otro lado pues está con Arizona California, ¿no? Que pues ahí ha pegado muy duro en Mexicali, Tijuana, etcétera, ¿no? Una cosa que nos llamaba la atención, que bueno, es triste decirlo, pero hay muchas cosas que se pueden sacar de información aquí. Por ejemplo, para los mayores de 60 años en Nuevo León, en septiembre, estos datos son de septiembre, el 65% falleció cuando entró a cuidados intensivos, ¿sí? Y en otras edades, si pensamos en todas las edades, que fueron muy poquitos niños, definitivamente creo que 1 o 2, el 51.7% de los que entraron a hospitales públicos, a cuidados intensivos, murieron. Mientras que los datos, que no los estoy escribiendo aquí en forma explícita, pero se los digo, en hospitales privados era 7%. ¿Sí? Los que entraban a cuidados intensivos, el 7% falleció y claro, entró una cantidad bastante menor, como les digo,
pero en términos de porcentajes, pues te habla de que pues nos saturamos en el sistema público y la gente no alcanzaba las cosas, no, la gente se enfermó, los médicos, todo, ¿no? Y bueno, entre ellos, mi hija pues es anestesióloga y le tocó, ¿verdad? A final de cuentas fue muy difícil. Hicimos unas tablas resúmenes, en donde yo solamente quiero destacar la de los muertos, en este caso ya la habíamos visto allá en la gráfica. Esto es, como les digo, para el estado de Nuevo León, y si nos vamos a la otra, como todos sabemos, ¿no? Los asintomáticos son el mayor número de casos, aún en los casos que pusimos extremos. Esto es para el país en septiembre. No lo alcancé a correr ahorita para volverles a poner esto porque no sabía, bueno, no pensé que lo iba a poner, pero creo que sí era importante ponerlo porque si se fijan, el número promedio de muertes que tenemos a nivel país es como de 709,000, coincide muy bien con lo que predijeron tanto en Washington como en Berlín, en México, ¿no? O sea, el exceso de muertes que calculamos, por eso se calculó también esos mapas con Estados Unidos, porque, pues porque todos sabemos que esto está pasando. Ahorita lo está publicando el Washington Post como gran novedad de que sí, está mal contado. Bueno, estos números los teníamos casi desde el principio de la pandemia, desde el primer modelo que corrimos, ¿no? Hay otras cosas que se calcularon, pero yo creo que ya no voy a hablar mucho de ellas, como es pero ahí tienen la referencia. Aquí es interesante que es una medida que se construyó básicamente por la gente de la Universidad de Oxford, índices de qué tanto sigue la gente las políticas que te impone el gobierno, ¿verdad? Y las consecuencias que puede tener. Aquí recalcamos estas dos porque pues lo estábamos haciendo para este dashboard que les digo. Y si se fijan, pues México anda ahí como en el promedio, si tampoco es que andemos todos, o sea, hay peores, pues sí, hay peores. Y bueno, en general podemos compararlo y verlo con respecto a cómo se ve con la reducción de la movilidad, cómo se ve con respecto a los índices económicos, etcétera, etcétera. Podemos ver muchos efectos. Aquí nada más lo quisimos pintar tantito en una gráfica. Claro que estas cosas se pueden calcular de una manera numérica y hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Podemos ver que los nuevos casos, pues, no necesariamente van asociados con las restricciones más fuertes de parte del gobierno, etcétera. Pero sí, la respuesta del gobierno fue, hay más casos, tenemos que poner más restricciones, etcétera. Entonces, creo que es básicamente lo que les queríamos platicar. Yo sé que fue muy carrereado, pero pues es que hay muchísimas cosas detrás, y hay muchos otros modelos que ya no estamos presentando, pero creo que resume de una manera más o menos, ¿no? Los trabajos que hemos hecho, uno de los grupos, porque hay otros grupos trabajando en otros modelos, por supuesto. Excelente, Graciela. Muchas gracias por su presentación. De hecho, bastante impresionante, la verdad, todo el trabajo que han hecho en su grupo de investigación, bastante muy completo, la verdad. No sé si pues hay preguntas de parte del público, de las asistentes. Ahí están las referencias también. No sé si... Bueno, una preguntita. Adelante, Jaime. Bueno, Agustín también. Lo mío es muy rápido. Nada más es que en algún momento hablaste de suavizamiento. ¿Qué tipo de suavizamiento usaron? En la transparencia número 11 hablaste de suavizado, etcétera. Y en algún otro momento dijiste que usabas datos semanales. No sé si son promedios móviles o cómo es el asunto. Básicamente sí. O usamos splines a veces para poder hacer las proyecciones a futuro, sí. Ok. Gracias. Sí. Adelante, Agustín. Sí, no, muchísimas gracias por la ponencia. Yo tenía como dos consultas más que todo porque en algún momento de la presentación mencionaste un tema sobre la complejidad de los datos, en específico de que tenían valores extremos, que tuvieron que ajustarlos o que trabajarlos de alguna forma en específico. Entonces me surgió el tema de qué tan
confiables consideran ustedes que son los datos que se ingresan al modelo para las diferentes escalas en función? Yo sé que ya presentaste los resultados y la confiabilidad de cada uno de los modelos, pero a nivel de la producción del dato, digamos, en cada uno de los estados, o por ejemplo en Nuevo León, que es tan confiable, con tanto rezago, consideran que se podrían estar reflejando los datos. Esa es una. Y la otra es, no sé si ustedes hicieron en algún momento lo que es la validación de la tasa de reproducibilidad como tal, como factor de estimación o de proyección para las pandemias. Nosotros, digamos, para las próximas olas, o el crecimiento de casos diarios en diferentes momentos. Nosotros en Costa Rica tenemos una particularidad de que el Ministerio de Salud en varias ocasiones ha tenido que corregir los datos diarios en semanas para atrás. Entonces, obviamente, eso afecta la estimación o el cálculo de cualquier modelo que uno pueda generar, porque te cambian la base a cada rato, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, uno utiliza promedios móviles con un rezago, nosotros lo hemos utilizado a 3 días, a 5 días y a 7 días, inclusive hay uno a 14 días para suavizar un poco las tendencias, pero no sé cómo les ha ido con la modelación o en específico la tasa de reproducibilidad a la hora de calcularla y después contrastarla contra realmente el comportamiento a las siguientes semanas que ha tenido la pandemia. Eso sería más o menos como las dos consultas. Gracias. Sí, mira, en realidad nos metimos a este modelo compartimental porque lo que queríamos era hacer la predicción del RDT, ¿sí? Y no lo presenté aquí, pues no sé por qué, se me olvidó. Debí haberlo puesto, porque el objetivo era eso. ¿Cuándo te puedo decir que ya se acabó de una manera sensata en ese aspecto? Hemos tenido que hacer eso que dices, sí, cambiar a veces hacemos promedios móviles de, como dices tú, de 5 días, a veces de 7, a veces de 13, y cambia de estado a estado muchas veces. Tenemos que estar haciendo todos esos ajustes. Sí, a veces, por ejemplo, de pronto el Seguro Social reportó en un mes todo lo que no había reportado en no sé cuánto tiempo, ¿sí? Bueno, una semana, perdón. Y entonces, porque los datos no nos los entregan con periodo diario, nada más semanal. Entonces, pues de pronto tienes un picote ahí, ¿verdad? Y pues habrá que repartirlo, pues más o menos como Dios te da a entender ahí con, con los trucos matemáticos, y por supuesto hay que rehacer toda la modelación de nuevo y la predicción, porque pues claro que afecta, ¿no? La calidad es muy mala, ciertamente, y pues hemos hecho lo que se ha podido. No pensamos que andamos tan mal en estos reajustes, porque realmente se ve bastante sensato, ¿no? Y bueno, tenemos otros modelos alternativos con procesos de Markov, etcétera, que se hicieron, pero en particular para Nuevo León. Pues es la base, por eso la escogí, no más porque yo soy de Nuevo León, ¿sí? Pero también porque ahí pudimos obtener cierta información que no podíamos obtener en otros estados. Y pues se hizo también las aproximaciones, por ejemplo, al número total de infectados, y son bastante coincidentes, bastante, con este modelo. Entonces, pero ciertamente, nuestro objetivo original, y lo quité todo de la presentación porque yo pensé que iba a ser todavía más larga, nuestro objetivo fundamental es predíceme el RDT. Y el CONACYT me decía predícelo en función de la movilidad, y sí lo hicimos, y pues sí, pero tu predicción era una semana máximo, ¿sí? Que fuera decente. Ya después de eso ya no, ¿no? Y viéndolo como serie de tiempo y lo que tú quieras, y regresión con errores correlacionados y lo que quieras. Pero pues lo que decíamos, bueno, pues sí, pero es que esto no se mueve nada más por la movilidad. Si tú subes la movilidad, pues se va a subir el RDT, y eso no tiene sentido, ¿no? A largo plazo. Al principio sí, como decíamos, ¿no? Pero a largo plazo no. Entonces, por eso fue que dijimos, necesitamos tener otra forma de averiguar cuántos susceptibles tenemos para poder realmente hacer un promedio ponderado de ciertas características, y eso es lo que realmente hicimos, para poder contraponer la movilidad o los escenarios en este caso, que en parte dependen de la movilidad, pero también dependen de otras restricciones,
y usamos densidad poblacional y usamos las comorbilidades de la población, porque tenemos aquí en México un problema de salud enorme. La mayor parte de la gente tiene una o dos de las comorbilidades más afectadas por la pandemia, ¿no? Entonces, pues también eso te aumenta los riesgos y demás, ¿no? Y había que hacerlo, y lo teníamos por grupo de edad, y bueno, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, nos proveyó de muchos datos muy interesantes que no estaban precisamente tampoco libres, pero que son de microdatos que le llaman acá, pero bueno, nos hizo, le mandas el programa de que quieres que te extraiga y te da, ¿verdad? Te da los datos. Pero vaya, batallamos mucho para tratar de afinar ese tipo de cosas y tratar de incluir todo lo que pensamos que podía ser importante para cotejar precisamente de alguna manera la cantidad de casos en los hospitales que esperábamos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero bueno, en el paper sí pusimos las listas completas de fuentes de información que usamos y demás para que se puedan dar una idea más clara. Pero les digo, el paper llega solamente hasta febrero del 2021. Sí. Perfecto, muchas gracias, profesora. Creo que por el momento vamos a parar por acá porque vamos a hacer un pequeño break y a las 10 empezaríamos 10 y pasaditas tal vez, empezaríamos la otra sesión, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a dejar esta sesión en pausa, sí, no vamos a hacer nada y ya volvemos ¿verdad, Jessy? Creo que no vamos a cambiar de sesión, ¿verdad? Sí. Sí, no está bien, perfecto. Sí, entonces quedamos aquí y pues nos vemos en un ratito, unos 10 minutos para ya empezar la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Hasta luego.